La nieve traía más silencio que esperanza por las llanuras heladas del territorio de Montana. Era el invierno de 1885, y la tierra llevaba semanas atrapada en las garras de una ventisca. El sol, pálido y sin dientes, colgaba en el cielo blanco, sin ofrecer calor a la tierra, endurecida como el hierro. Montones de nieve se amontonaban contra las paredes de las casas abandonadas, sepultando los restos de sueños congelados y extinguidos bajo la dura realidad de la frontera norte. Mai permanecía de pie en el porche de su cabaña desgastada, protegiéndose los ojos con una mano del cegador resplandor de la nieve, y con la otra agarrando la barandilla helada hasta que se le pusieron los nudillos blancos. A sus 23 años, parecía demasiado joven para llevar el peso del mundo. Su rostro, tallado por el dolor y las dificultades, se había convertido en algo hermoso pero severo, como una muñeca de porcelana que hubiera sobrevivido a un incendio. Su cabello oscuro, antes suelto, ahora estaba recogido en un moño severo y práctico, aunque algunos mechones se escapaban y le azotaban las mejillas con el viento cortante. Bajo su grueso abrigo de lana, llevaba un cheongsam tradicional de seda color carmesí intenso, una prenda que había viajado miles de kilómetros y era el último vestigio de la vida que había dejado atrás. Aunque su esposo, Arthur, llevaba muerto casi 8 meses, el accidente había sido repentino y despiadado. Arthur estaba talando árboles en la cresta cuando la cadena se rompió. Decían que no sufría, pero yo sabía que era algo que la gente decía a las viudas, sobre todo a las extranjeras, a las que no sabían cómo consolar. En un instante, había pasado de esposa a viuda, de protegida a protectora, con 40 acres de tierra terca y helada y un hijo de 4 años que alimentar. «Mamá, las gallinas están tranquilas», gritó el joven Kai desde el gallinero, con voz aguda y preocupada. Tenía el cabello rubio rojizo de su padre, pero los ojos almendrados y oscuros de su madre. Unos ojos que habían visto demasiado para un niño de su edad. «Simplemente tienen frío, Bao Bei», respondió Mai, usando el término cariñoso instintivamente, aunque sabía que era algo más que frío. El alimento se estaba acabando y tendría que ir de nuevo al cobertizo para racionar lo que quedaba. Cada viaje a la nieve parecía tentar al destino. Un resbalón, un trozo de hielo escondido, y Kai quedaría huérfana. Se dirigió al gallinero, sus botas crujiendo sobre la nieve compacta. El aire le quemaba los pulmones mientras revisaba el abrevadero, rompiendo el hielo con una pesada piedra. Se congelaba de nuevo tan rápido como ella lo despejaba. Sin agua, el ganado moriría. Sin ganado, no tendría nada que vender en primavera. Sin dinero, apartó la idea. Las 20 cabezas de Hereford que tenía ya asomaban las costillas a través de sus pelajes invernales. Permanecían desganadas al abrigo de los árboles, con el aliento enturbiado por el aire gélido. Ya había perdido 3 terneros esta temporada, sus pequeños cuerpos destrozados por la implacable helada. Cada pérdida era un clavo en el ataúd de su independencia. Señora Miller, una voz la sobresaltó. Percival Finch, el representante del banco, estaba en su puerta, su caballo resoplando. Era un hombre delgado, envuelto en pieles que parecían demasiado caras para un simple empleado, con la paciencia depredadora de un buitre. Siempre aparecía cuando la gente estaba en su punto más débil. «Señor Finch», reconoció ella, sin moverse para invitarlo a acercarse. «El paso es peligroso. ¿Qué lo trae por aquí?» «Preocupación por su bienestar», dijo él, tocándose el sombrero en un gesto que podría haber parecido caballeroso de no ser por el brillo calculador en sus ojos al observar su exótico vestido que asomaba por debajo de su abrigo. «El banco ha estado revisando cuentas, y como tu marido ya no está... Bueno, una mujer sola, sobre todo si no es de por aquí, quizá consideres vender. Podría conseguir un precio justo, suficiente para que te instales bien en San Francisco. Quizás encuentres a alguien como tú.
Esta es la herencia de mi hijo, dijo con firmeza, con un acento leve pero presente. No venderé. La sonrisa de Finch se tensó. El próximo pago vence en 2 meses. Señora Miller, espero que lo tenga. El invierno es largo y los accidentes ocurren. Giró su caballo y se fue. Después de que se fue, Mai se permitió un momento de debilidad, apoyada contra la madera helada de la puerta. Los chismes en el pueblo empeoraban. Una viuda china que intentaba administrar un rancho era bastante inusual, pero una que se negara a venderle al barón local era realmente escandalosa. Justo el domingo pasado, la señora Gable se había asegurado de quitarse las faldas cuando entré en la tienda, como si su herencia fuera contagiosa. El sol comenzaba a descender, tiñendo la nieve de tonos violeta y azul amoratado. Cuando vio al jinete, éste apareció como una mancha oscura contra la nieve brillante, moviéndose lentamente. Tanto el caballo como el hombre estaban claramente exhaustos. Mi mano se dirigió instintivamente al rifle Winchester apoyado contra la barandilla del porche. Los desconocidos rara vez eran buenas noticias, sobre todo para una mujer sola en pleno invierno. A medida que se acercaba, ella pudo distinguir más detalles. El caballo era un castrado negro, con el pelaje enmarañado por el hielo que le cubría la pata delantera izquierda. El jinete se mantenía erguido a pesar de su evidente fatiga, con los hombros anchos e inclinados hacia adelante y el sombrero calado para protegerse del viento. Su ropa lo identificaba como un trabajador, un grueso abrigo de piel de oveja, polainas de cuero desgastadas y una bufanda que le cubría casi toda la cara. Se detuvo a una distancia prudencial de la casa. Echándose el sombrero hacia atrás, una bufanda que le cubría casi toda la cara. Se detuvo a una distancia prudencial de la casa, echándose el sombrero hacia atrás para revelar un rostro que podría haber sido atractivo bajo la capa de mugre del viaje y la barba incipiente. Sus ojos eran del color del cielo invernal, azul pálido, casi gris. «Atardecer», dijo, con la voz ronca por el frío y la inactividad. «Nombre, Colton Bridger. Lamento molestarlo, pero mi caballo cojeó hace unos 8 kilómetros. Me preguntaba si podría molestarlo para encontrar un lugar donde pasar la noche. Puedo pagar las molestias». Mi caballo lo observó con atención. Su cinturón de armas estaba desgastado, pero bien cuidado, la marca de un hombre que se tomaba su protección en serio, pero no la trataba como un juguete. Sus manos descansaban con suavidad sobre el pomo de la silla, enguantadas y firmes. Había algo en su actitud, un discreto respeto a pesar de su aspecto rudo, que alivió su sospecha inmediata. «Hay un establo en el granero», dijo finalmente. «Aunque hace frío, no tengo mantas extra». «Soy hábil con los caballos», dijo Colton. «Puedo arreglármelas si tienes techo. Y si tienes algún trabajo que hacer, con gusto te cambio el trabajo por una comida caliente. Llevo demasiado tiempo viviendo de cecina y agua de la nieve». Kai se había deslizado hasta el porche, mirando al extraño por encima de las faldas de seda de su madre. Colton lo vio y le tocó el ala del sombrero en un saludo amable que hizo que el chico se agachara tímidamente. «Qué buen chico tienes», observó Colton. «Más o menos de la edad de mi sobrino». La mención de la familia alivió un poco el cansancio de Mai. Los forajidos y los vagabundos rara vez hablaban de parientes. «El granero está a la izquierda», repitió. «Hay una bomba dentro, pero hay que calentar el agua. La cena es al atardecer. Nada especial, solo arroz con estofado. Después de 3 semanas en la deriva, arroz con estofado suena a un festín digno de reyes». Desmontó con cuidado, apoyando su costado izquierdo de una forma que sugería una vieja herida en lugar de una reciente. Mientras conducía a su caballo hacia el establo, Mai notó su cautela, alerta, pero no agresiva. «Mamá», susurró Kai, tirando de la seda de su cheongsam. «¿Se queda? Solo para cenar»,
dijo Mai con firmeza, aunque sintió una extraña opresión en el pecho al ver al desconocido desaparecer en la sombra del establo. El atardecer lo teñía todo de tonos dorados y sangre, y por un instante se permitió imaginar cómo sería recibir ayuda de nuevo. Pero esa era una forma de pensar peligrosa para una viuda. Había aprendido que la esperanza era un lujo que no podía permitirse, no cuando la supervivencia le quitaba todo lo que tenía. Mañana, el desconocido seguiría adelante, y ella se enfrentaría a otro día de mantener a raya el banco, el frío y a Thaddeus Thorne con solo sus propias manos. Aún así, mientras se dirigía a la casa para preparar la cena, se encontró añadiendo más patatas al guiso y comprobando que hubiera suficiente té para un viajero hambriento. El sol de la mañana se colaba por la ventana esmerilada de la cabina, proyectando largas sombras sobre el suelo toscamente labrado. Mai llevaba despierta desde antes del amanecer. Saber que un extraño dormía en su granero le dio un toque de alerta a su rutina habitual. Lo observó por la ventana mientras salía del granero, rompiendo el hielo del abrevadero para lavarse la cara. Cuando él miró hacia la casa, ella retrocedió rápidamente, ruborizándose al ser sorprendida observándola. ¿Sigue aquí el hombre?, preguntó Kai desde su pequeña cama. Señor Bridger, corrigió ella automáticamente. Y sí, él arregló la bisagra de la verja. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La abrió y encontró a Colton respetuosamente apartado del umbral. Buenos días, señora Miller. Quería agradecerle su hospitalidad y saldar mi deuda antes de irme. Usted arregló la verja y cortó leña, dijo mi padre. Estamos a mano. La observó un momento. Esos ojos claros veían más de lo que a ella le gustaba. Ese techo necesita reparaciones antes de la próxima nevada fuerte, también la cerca del corral. Y, a menos que me equivoque, ese ganado necesita ser trasladado al pasto inferior, donde está el cortavientos, o se congelará de pie. Todo cierto, y todas esas cosas que había estado posponiendo, sin fuerzas para encargarse de ellas sola. Eso no es asunto suyo, señor Bridger. Podría serlo, aunque cambió el peso del cuerpo. No tengo prisa. Si necesitas ayuda unos días, trabajo por comida y un lugar donde descansar. Ese granero está bastante seco. Mi nueva debería rechazar las cortinas, probablemente se había molestado en el pueblo cuando Herode llegó, pero la lista de reparaciones se hacía cada día más larga. No puedo pagar los sueldos, dijo con rigidez. No pedí nada, se acomodó el sombrero. Empezaré por el techo. Y así comenzó un arreglo que, según ella misma, solo duraría unos días. Pero esos días se alargaron a una semana, luego a 2. Colton Bridger demostró ser todo lo que había prometido. Un trabajador incansable, conocedor de su oficio y respetuoso con la distancia. Comió con ellos, pero se disculpó rápidamente después y regresó al granero. Fue Kai quien primero rompió la reserva de Colton. El chico había empezado a seguirlo como una sombra. ¿Estuviste en la guerra?, preguntó Kai una noche mientras estaban sentados junto al fuego. La pregunta hizo que Mai se tensara, pero Colton asintió lentamente. Yo también era solo un niño. No era mucho mayor que tu mamá en ese entonces. Lo hice. Luchaste contra hombres malos, Kai. Mi regaño suavemente. Pero Colton levantó una mano. Es una pregunta justa. Sí, hijo, lo hice y no es nada. Me enorgullezco. La guerra hace que los hombres hagan cosas que pasan el resto de sus vidas, tratando de olvidar. Vio las sombras cruzar su rostro y comprendí un poco de lo que había puesto ese cansancio profundo en sus ojos. A la mañana siguiente llegaron 3 jinetes del pueblo. Mai los reconoció de inmediato, despotricó Gentry, quien, acompañado de 2 sicarios, hizo cumplir la ley para el terrateniente local. Se alisó el cheongsem de seda, se echó el grueso abrigo sobre los hombros y salió al porche. «Caballeros», dijo con frialdad, «¿qué te trae por aquí?» «Gentry,
Un hombre con una cicatriz en la ceja y una sonrisa cruel habló primero. ¿Oíste que contrataste a un hombre, viuda Miller? ¿Un vagabundo? Tengo ayuda con las reparaciones. Vaya, viuda Miller, un vagabundo. Tengo ayuda con las reparaciones. Sí, viviendo en tu granero. Comiendo en tu mesa, dijo Gentry con desprecio. La gente está hablando. ¿Un hombre blanco sirviendo a una china? No está bien. Todavía no he visto a nadie traer heno ni reparar cercas, respondió Mae con voz aguda como el viento invernal. Gentry dio un paso al frente, con el rostro ensombrecido. Nos preocupa la moral de la comunidad. A Thaddeus Thorne no le gusta. Cree que es hora de que te vayas. Lo que yo creo, empezó Mae, pero se detuvo al ver a Colton aparecer por la esquina de la casa con un hacha pesada en la mano. Caballeros, dijo Colton con suavidad, pero algo en su postura hizo que los hombres se inquietaran. Bonita mañana, ¿verdad? Estaba a punto de cortar más leña. A menos que vengan a ayudar, mejor me pongo a ello. Solo estamos entregando un mensaje, espetó Gentry, con la mano cerca de la pistola. Mensaje entregado, respondió Colton. Y estoy seguro de que la señora Miller aprecia a los vecinos que se preocupan tanto por su bienestar. Ahora, salgan de la propiedad. Hubo un momento de tenso silencio. Colton permaneció relajado pero listo, y me di cuenta con un sobresalto de que, a pesar de su facilidad, este era un hombre que se había enfrentado a matones peores que 3 pueblos. «Esto no ha terminado», gruñó Gentry, haciendo retroceder a su caballo. «Cuidado con las espaldas, vagabundo». Después de que se fueron, Mae notó que le temblaban las manos. «Causarán problemas». «Tal vez», asintió Colton, «pero los abusadores suelen ceder ante la confrontación directa. Si mi presencia te causa dolor, seguiré adelante». «No», se apresuró a decir Mae. «Aún queda trabajo por hacer». Esa noche, la temperatura bajó drásticamente. El ganado estaba en peligro. «Los perderemos todos si no los trasladamos al cañón», dijo Colton, mirando el termómetro. «El viento frío los matará por la mañana». «El cañón está a 8 kilómetros a través de los bancos de nieve», dijo Mae, abrazándose. «¿Iremos juntos o no iremos?», dijo Colton. Se fueron en menos de 1 hora. Mae montaba su robusta yegua, mientras Colton se encargaba del caballo castrado de Arthur. El viaje fue una pesadilla de hielo y viento. El ganado se movía con reticencia. Sus bramidos se perdían en el vendaval aullante. Al llegar al estrecho paso que conducía al refugio del cañón, se oyó un disparo. Colton se abalanzó sobre Mae, tirándola de la silla a un banco de nieve justo cuando una bala destrozó el aire donde había estado. «¡Quietos!», rugió Colton, sacando su revólver y disparando a los fogonazos en las rocas. Eran Gentry y sus hombres. Habían estado esperando. Se arrastró hasta su rifle, con el corazón latiéndole con fuerza. Disparó a ciegas contra las rocas, cubriendo a Colton, que se movía con gracia letal, flanqueando a los atacantes. El tiroteo fue breve y brutal. La puntería de Colton fue certera, hiriendo a un hombre y obligando al otro a correr hacia sus caballos. «¡Retrocedan!», gritó Gentry. «¡Retrocedan!». Cuando volvió el silencio, solo aullaba el viento. Colton se deslizó por el terraplén, enfundando su arma humeante. Agarró a Mae, con la mirada desorbitada por la adrenalina y el miedo. «¿Te han dado?», preguntó, tirando de su abrigo para comprobar si tenía sangre. «Estoy bien. Me salvaste», jadeó. La tormenta se intensificaba, una auténtica ventisca. «¡No podemos regresar!», gritó Colton por encima del viento. «Tenemos que refugiarnos en la cabaña de la línea». Llevaron al ganado al cañón y se abrieron paso hasta la pequeña cabaña abandonada que Arthur había construido años atrás. Dentro hacía un frío glacial, pero a salvo del viento. Colton encendió el fuego en la pequeña estufa mientras yo temblaba incontrolablemente,
presa de la conmoción y el frío. «Ven aquí», dijo Colton, cubriéndolos con una manta. Se acurrucaron juntos sobre el áspero suelo de tablas, mientras el fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes. La proximidad era abrumadora. Mai podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a pólvora, nieve y hombre. Lo miró con sus ojos oscuros muy abiertos. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué arriesgar la vida por una desconocida? ¿Por una granja que no es tuya?» Colton la miró, levantando la mano para apartarle un copo de nieve del pelo. Su pulgar se detuvo en su mejilla. «Porque desde que entré en tu jardín, no he querido estar en ningún otro lugar. Porque luchas como un tigre por esta tierra». Mai se inclinó ante su toque. «Todos los demás ven a una extranjera, una viuda indefensa». «Veo a una reina», murmuró Colton. «Veo a una mujer que lleva el peso del mundo en seda y lana». El aire entre ellos crepitaba, más caliente que la estufa. El peligro exterior, la experiencia cercana a la muerte, despojó a la gente de las apariencias de decoro. «Colton», suspiró. Él gimió bajo. Sus labios rozaron su oreja, provocando escalofríos que no tenían nada que ver con el frío. «Dios, ayúdame, Mi. He estado intentando ser un caballero, pero estando tan cerca de ti...» «No seas un caballero», susurró ella, volviendo la cara hacia él. Su boca encontró la de ella, hambrienta y desesperada. Fue un beso de supervivencia, de dos almas rotas encontrando sus piezas en la oscuridad. La atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos por la cintura, acercándola a él. «He conducido ganado de Texas a Montana», susurró contra sus labios, con la voz desgarrada por la emoción. «He visto oro en las colinas y atardeceres que te romperían el corazón. Pero te lo juro, cielos, cambiaría 10 rebaños por una noche dentro de ti». Las palabras eran ásperas, terrenales e innegablemente honestas. Atravesaron las defensas de Mai como un cuchillo candente. No quería poesía, lo quería a él. Quería al hombre que se interponía entre ella y los lobos. «Entonces cámbialos», susurró. La ventisca rugía afuera, sepultando el mundo en blanco, pero dentro de la choza solo había fuego y calor. La mañana trajo un respiro a la tormenta y una nueva realidad. Cabalgaron de vuelta al rancho en silencio, pero era un silencio reconfortante, una comprensión mutua. Sin embargo, al coronar la colina que dominaba la granja, a Mai se le paró el corazón. «¡Humo!» «¡Cae!», gritó, espoleando a su caballo al galope. El granero era una ruina humeante. La casa seguía en pie, pero las marcas de quemaduras lamían el costado. Los vecinos, Olaf Jensen y su esposa, ya estaban allí, arrojando cubos de nieve sobre las brasas humeantes. Mai se arrojó del caballo. Arrojando cubos de nieve sobre las brasas humeantes, Mai se arrojó del caballo. «¡Cae! ¿Dónde está mi hijo?» «Está a salvo, señora», gritó Jensen, alejándose del porche donde Kai estaba envuelto en una manta, cubierto de manchas, pero ileso. «Vimos el humo. Gentry». Lo vimos alejarse. Mai se desplomó de rodillas, abrazando a su hijo. Colton estaba detrás de ella, con el rostro de una furia fría. «Esto se acaba ahora», dijo. «Tienen dinero, poder», dijo Mai, mirando las ruinas del granero. «No tenemos nada, tenemos la verdad», dijo Colton, «y tenemos vecinos que presenciaron lo sucedido». El enfrentamiento ocurrió 2 días después en el ayuntamiento. Thaddeus Thorne convocó una reunión de emergencia, alegando que Mai no era apta para poseer el terreno, citando el incendio como prueba de negligencia y su convivencia con un vagabundo como una vileza moral. La sala del tribunal estaba abarrotada. Thorne se sentó con sus abogados, con aire de suficiencia. Percival Finch estaba sentado cerca, agarrando los papeles de la ejecución hipotecaria. «Esta mujer no puede administrar la propiedad»,
declaró Thorne. Por la seguridad de la comunidad y del niño, el terreno debería subastarse. Estoy dispuesto a comprarlo. El incendio fue provocado, dijo Mai, erguida con su chi-ong-sum carmesí, una imponente figura desafiante. Lo dijeron tus hombres. Acusaciones escandalosas de una mujer desesperada, se burló Thorne. ¿Tienes pruebas? Sí, retumbó una voz. Olaf Jensen dio un paso al frente. Vi a Rance Gentry arrojando la antorcha. Lo vi cabalgar desde Miller Place. La palabra de un granjero inmigrante, se burló Thorne. ¿Y qué hay de la palabra de un ranger de Texas? Colton dio un paso al frente desde el fondo de la sala. Metió la mano en su abrigo, sacó una placa de hojalata y se la prendió al pecho. Una exclamación recorrió la sala. «Colton Bridger», anunció. «Llevo 6 meses rastreando a Rance Gentry por asesinato en Abilene. Lo encontré aquí. Haciendo tu trabajo sucio, Thorne». Thorne palideció. No lo sabía. Tú lo contrataste, dijo Colton, con la voz cargada de ley. Y tengo a Gentry en una celda ahora mismo. Es muy hablador. Dice que tú ordenaste el incendio. Dice que ordenaste que movieran los marcadores del arroyo para invalidar el estudio. Finch, el banquero, intentó escabullirse por la puerta lateral, pero el sheriff se lo impidió. «Tenemos los mapas topográficos originales», continuó Colton, colocando los papeles sobre el escritorio del juez. «Y los pagos de la señora Miller están al día, gracias a la venta del ganado que salvamos de la tormenta». El juez miró la placa, los papeles y luego el rostro sudoroso de Thorne. Caso desestimado. Thaddeus Thorne queda arrestado por conspiración e incendio provocado. El pueblo estalló en erupción. Mai sintió que le temblaban las rodillas, pero Colton estaba allí, sujetándola con sus brazos. La primavera llegó al territorio con el rugido de la nieve derretida. El arroyo corría caudaloso y rápido, cantando sobre las piedras. Los restos carbonizados del granero estaban siendo retirados, reemplazados por madera fresca recolectada por toda la comunidad. Mai estaba de pie en el porche, observando a Kai ayudar a Colton a ensillar los caballos. El miedo que había dominado su vida durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazado por una paz que no creía posible. Colton subió las escaleras, limpiándose las manos en los vaqueros. La miró, y el cansado vagabundo había desaparecido, reemplazado por un hombre que había encontrado su hogar. «El sheriff dice que Thorne estará en prisión mucho tiempo», dijo Colton. «Y el banco ha dado marcha atrás». «Lo logramos», dijo Mai en voz baja. «Lo lograste», corrigió Colton. «Acabo de igualar las probabilidades». Se quitó el sombrero, con aspecto nervioso por primera vez. «Mai, ya no soy guardabosques. Presenté mi renuncia esta mañana. Solo soy un hombre con algunas cicatrices y mucha esperanza». Lo que dije en la caseta de vigilancia era en serio. Sobre quedarme. Sobre todo. Mi sonrisa, una expresión radiante que eclipsaba el sol primaveral. Ella dio un paso adelante, alisándole la solapa del abrigo. «10 manadas es un precio muy alto, vaquero», bromeó con dulzura. Colton rió, con un sonido profundo y cálido. «Vale cada cabeza», y lo volvería a hacer. «Entonces quédate», susurró. «Quédate y construye esto conmigo». La besó entonces, allí mismo en el porche, a plena vista del camino. Y a Mai no le importó quién la viera. Se habían enfrentado al invierno, a los lobos y a lo peor de los hombres, y tenían uno. «¡Mamá! ¿Se quedará Colton para siempre?», gritó Kai, subiendo corriendo las escaleras. Colton lo cargó en brazos, mirando a Mai con ojos llenos de amor. Dalton lo cargó en brazos, mirando a Mai con ojos llenos de amor. «Si tu mamá me quiere, hijo, no me voy a ninguna parte». «Ella sí», dijo Mai, abrazándolos a ambos. «Para siempre». Mientras el sol se ponía tras las montañas,
Tiñendo el cielo de púrpuras intensos y naranjas suaves, el vaquero y la viuda permanecieron juntos, contemplando la tierra que finalmente era suya. El invierno había terminado, y por primera vez en mucho tiempo el viento no traía polvo ni nieve, sino el dulce aroma de un nuevo comienzo.